te quitó la inmundicia de tu cuerpo cuando estabas sucio y creciste y evolucionaste y te desarrollaste y te hiciste adulto e independiente. Hay muchos que hoy les pesa y les puede considerar una carga tratar con sus padres. Y se olvidan de que ese ser que quizá ahora es una carga para ti, fue el que te dio la vida, te mantuvo, te sostuvo, te limpió, te dio de comer y hoy eres la persona que se está desarrollando. Entonces es bien importante entender que todo lo que usted pueda conseguir o pueda obtener no es por la inteligencia, sabiduría, capacidad, es por la gracia de Él, que lo que tenemos es por Él. Amén. Amén. Quizá no está muy convencido, pero así es. Son los regalos de Dios que nos ha confiado para su cuidado y buena administración. El concepto de administración, diga administración, inicia con el reconocimiento de que Dios es el dueño de toda la tierra y más allá de ella, la Biblia dice que el Señor es el dueño del mundo. Mía la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Lea, abra su Biblia, Salmo 24:1, ahí lo dice. Ahí dice que Él es dueño del mundo. No es el presidente actual, no es usted, no soy yo, no es el presidente Putin, no es Bukele del Salvador, no, el dueño del mundo se llama Jesucristo. De Él es la tierra, Él la creó. Él la afirmó entre el mar, los ríos y la tierra. Es más, hay más mar que tierra. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que Él es el dueño de todo. Pero ¿quiénes son los administradores? Nosotros. ¿Qué es lo que le está pasando a esta tierra? ¿Qué es lo que le está pasando a este mundo? ¿Lo estamos contaminando? ¿Por qué han decidido hace un par de años atrás ya no producir plástico? Yo estuve en Hawái en estos días, celebrando 30 años de casado con mi amada esposa Blanca. Y nuestros hijos nos regalaron un pasaje a Hawái y allá estuvimos una semana. Y fuimos a un supermercado, al Walmart. Y no le estoy haciendo publicidad. Y no venden bolsas de plástico. Entonces, como habíamos comprado unas cuantas cosas, tuvimos que comprar una bolsita que le venden, que nos cobraron 50 centavos, creo. Pero no venden plástico, ¿por qué? Porque están cuidando o tratando de cuidar el planeta. ¿Por qué? Porque ahora las bolsas las tienen que ser biodegradables. Porque ¿sabe cuánto demora un plástico que la tierra lo descomponga? 100 años. Entonces a veces nos preguntamos por qué el mundo está así, por qué el clima cambia tanto, por qué tanto calor, por qué tanta lluvia, por qué tanta nieve. Porque nosotros estamos cambiando el ecosistema. Le hemos quitado a los animales el lugar donde vivir. Yo no sé cuánto hace que vive usted aquí, pero ya hace 30 años. Hace 30 años aquí donde nosotros estamos era puro campo. Lo que usted conoce como el Highway 6 hoy en día, o la 1960, del 45 norte y la 1960, solamente había una milla de concreto. El resto era todo campo. La evolución, el progreso que le llamamos. Hoy en día tenemos los celulares de alta gama, llámese como sea. Pero sabe que los científicos han descubierto que los niños y los jóvenes
y los adultos que pasan tanto tiempo en el teléfono, hablando, mirando, llámese como quiera, produce cáncer en el cerebro? Porque el teléfono irradia radiación por las ondas magnéticas. Y esas son las enfermedades que hoy en día están de moda. Usted no escuchaba de cáncer hace 50 años atrás, como lo escucha ahora. Porque el hombre, el ser humano, ha cambiado el sistema. Los alimentos ya no son naturales, son artificiales. Eso produce cáncer. Y hoy en día las personas tienen una fe a su manera. ¿Sabe cuántos millones de personas vivimos en este mundo? Vivimos 7 millones punto, no me acuerdo si son 3 o 4, así que son 7 billones punto 400 millones. ¿Sabe cuánto hay evangelizado en este mundo? O lo que se considera, entre comillas, digámoslo así, cristianos evangélicos. Solamente 500 millones. Quiere decir que este mundo no está evangelizado. Y el ser humano está cambiando todas las cosas. La evolución nos ha ayudado, pero también nos hace retroceder. Porque ahora hay más enfermedades, hay más pestes. Ahora el clima es más agresivo. El clima lo creó Dios, pero el hombre ha transformado la tierra. Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, le proveyó todo. Escuche esto. Dios creó a Adán del polvo de la tierra. Creó el huerto del Edén. No lo creó en el huerto. Ese es el problema. Dios no creó a Adán en el huerto. Dios creó a Adán del polvo de la tierra y después lo colocó en el huerto cuando ya todo estaba creado. Y ese es el problema de hoy en día. Él es el dueño del oro, de la plata, del mundo, de la tierra. Y le dio al hombre la capacidad de ministrar, al hombre y a la mujer. Y ahí es donde nosotros fallamos, en la ministración. Y entonces ahora venimos a la familia. Se casó, formó su hogar, tuvo sus hijos, tiene su hogar, pero tiene problemas. Llámese espirituales, llámese económicos, llámese familiares. ¿Y por qué tiene problemas? Porque nosotros pensamos que cuando tenemos una familia y tenemos hijos, los hijos no van a crecer. Ese es el primer error de un papá. Los hijos van a crecer. Y van a crecer conforme tú le impartiste tu enseñanza. Y a veces los padres se despreocupan de cómo sus hijos crecen. Se despreocupan de su matrimonio. Le doy un ejemplo. Si usted está casado, ¿cuántas veces al día le dice usted a su esposa que la ama? Si usted está casado, cuando usted sale de su casa, ¿le da un beso a su esposa? Es decir, es que, pastor, yo ya estoy casado, correcto. Usted está casado, estamos casados. Pero la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Por decir un ejemplo, usted manda a sus hijos a la escuela. ¿Conoce a sus maestros? ¿Conoce al superintendente? Cuando su hijo llega de la escuela y usted llega de trabajar, sean las 7, las 8 de la noche, se sienta 15 minutos en la sala de su casa a preguntarle qué pasó en la escuela, cuáles fueron las tareas que le mandaron.
nos olvidamos de cuáles son nuestras responsabilidades. Y ahora pasamos al punto espiritual. Hoy en día estamos viviendo una tragedia, una enfermedad o un virus que se transformó en pandemia. Y hoy en día la gente está asustada, está alarmada. Y yo decía el viernes de la vigilia que la gente que está asustada debe de tener razón por estar asustada. Porque la gente que tiene miedo y está asustada es la gente que no tiene a Dios en su corazón. Porque no tiene esperanza. Por eso la gente sale como loca a comprar comida, olvidándose del resto del mundo. Hay una cantidad de publicaciones ahí en Facebook, en Instagram, de gente que muestra su casa. Ahí vi una foto de uno que tenía como 5 botellas de agua en la sala. Y si no les quiero mostrar lo que hay en el garaje, me imagino cómo estaría el garaje. Está bien comprar para prevención, quizá de unos 15 días. Hay un hombre en Australia que compró papel higiénico para 20 años. Ojalá Dios le dé la vida a esos 20 años para usar el papel higiénico. Pero son cosas exageradas. Y debe de tener temor la gente que no tiene a Dios en su corazón. Por eso hay mucha gente que dice, qué bueno que no hay iglesia. La cerraron por el virus. Pero no es bueno. Porque el dejar de venir, de buscar de Dios, te va a terminar afectando en tu vida espiritual. Hay una historia que 2 hombres cargaban una cruz. Y Jesús dice en la palabra y dice en los evangelios, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. ¿Sabe cuál es la cruz? Literalmente son tus problemas. Tú tienes que cargar esa cruz. Dios no te dijo, cásate con este. Tú lo elegiste, ¿verdad? Por eso hay una gran diferencia en casarse en Dios y fuera de Dios. El que se casa fuera de Dios se casa por la vista. Ay, está chulo, está bonito, está bonita. Oh, usted no sabe la sonrisa que tiene. Usted no sabe el cabello que tiene, el físico que tiene. La gente que no tiene a Dios se casa por la vista. Y el problema de casarse por la vista es que la vista te engaña. Porque la vista no es láser y Dios sí tiene láser. Entonces, te casas con el que es bonito o con el que es bonita. Y Dios quería que te casara con el que estaba más feíto. Pero es que está muy feo. Pero ese va a ser fiel hasta la muerte. Ah, santo. Santo. ¿Quién cuida o administra a tu familia? Esa es una pregunta que no debe. ¿Quién cuida a tu familia, hermano? La escuela no puede hacer el trabajo espiritual que a ti te toca. El gobierno no puede hacer el trabajo espiritual que a ti te toca. Yo soy apolítica, no me gusta la política. Me gusta estudiar, pero no me gusta la política. Pero es una bendición que el día de ayer nuestro presidente, el presidente Trump, salga a decir que hoy es el Día Nacional de la Oración. Yo no he escuchado a muchos presidentes decir que el pueblo se ponga a orar. Eso es una bendición para nosotros. Porque si alguien te invita a orar, es una bendición. Si alguien te invita a la iglesia, es una bendición. Si alguien te regala una Biblia, es una bendición. Porque detrás de eso está Dios. Y a veces nosotros no podemos percibir y entender que Dios nos trae a la iglesia porque nos quiere salvar. Entonces, ¿quién cuida o administra a tu familia? Tú mandas tus hijos a la escuela, pero a la escuela va todo tipo de personas, con todo tipo de pensamiento, con todo tipo de ideología.
maestros que son homosexuales, maestras que son lesbianas, niños que van de hogares disfuncionales, que sus padres consumen droga, consumen alcohol, que tienen un lenguaje soez. Ahí van tus hijos. Y tus hijos van a aprender lo que ven. Pero la manera que tus hijos crezcan de la manera correcta es lo que tú le vas a enseñar en tu casa. Because, my friend, I don't care what your friends say. I'm your mother, I'm your father. Listen what I say. Y usted le va a enseñar comportamiento, conducta, carácter, ideología. Él va a la escuela a aprender secularmente, pero su deber espiritual y moralmente lo aprende en la casa. Hay mucha gente que le da muy poca importancia a las cosas de Dios y después están metidos en grandes problemas. No saben cómo solucionar un problema de pareja. No saben cómo educar a sus hijos si están metidos en algún problema, porque tú enseñas lo que tú aprendiste. Pero tú no puedes llegar a un lugar si no estás dispuesto a que te guíen. Cuando yo vengo a la iglesia o cuando usted viene a la iglesia, usted viene en la posición de aprendiz. Quiere decir que tiene que aprender. Abre la Biblia y se le explica lo que la palabra de Dios, lo que el texto bíblico dice para aplicarlo a mi vida. Amén. Y si yo lo aprendo, entonces se lo voy a enseñar a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a mi familia. Ningún padre puede pretender que su hogar permanezca estable sin la cuidadosa atención que éste merece y necesita, y que solo puede darle a raíz del temor de llegar a perder el empleo. Hay familias que se ocupan tanto de trabajar que descuidan su familia. Pastor, entonces no tengo que trabajar. No, tiene que trabajar. Evidentemente que tiene que trabajar. Debemos de trabajar. Porque el que se casa y forma un hogar tiene que trabajar. A mí mi esposa siempre me lo recuerda. No es que no alcanzan dinero. Usted se casó, tiene que mantenerme. Pues es la verdad, ¿no? Es decir, uno como hombre, como padre, como cabeza, pues tiene que mantener a su familia. Uno sustenta a su esposa de la manera económica y la esposa lo sustenta a uno en la manera espiritual, en el apoyo, en la ayuda. Claro que vivimos en un país o en un mundo que hoy en día es normal que el hombre y la mujer trabajen. Y no es malo, porque el costo de la vida es muy alto. Y de verdad que está difícil. Pero es un deber. Ahora, ¿cuál es el punto? Bueno, el punto es que a veces trabajamos tanto que descuidamos muchas cosas. Descuidamos nuestro hogar, descuidamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Venimos a nuestra casa ya cansados, de mal humor, solamente queriendo bañarse, comer y acostarse a dormir para el otro día levantarse e ir a trabajar a una compañía impía, a un dueño impío. Y así se pasa la vida y los hijos crecen. Y se da cuenta que un momento se destruyó el hogar, se destruyó el matrimonio, que la vida espiritual se fue al piso, que los hijos cada uno agarró por su lado. Y entonces llega un momento de reflexión y dicen que fallaste en todo. Fallaste porque te preocupaste por lo material y lo espiritual no lo pudiste controlar. La vida tiene que tener un balance, hermanos.
Tengo que trabajar porque tengo que sustentar a mi familia, pero también tengo que buscar de Dios porque sin Dios no voy a ninguna parte. ¿Por qué existen tantos divorcios? Porque nosotros en nuestro vocabulario de hoy usamos el yo. Yo tengo derechos. Amén. Yo soy dueño de mi propia vida. Amén. Yo hago con mi cuerpo y con mi vida lo que quiero. Amén. Yo voy a la iglesia si quiero. Amén. A mí nadie me va a obligar a hacer nada. Amén. Entonces hablamos desde el yo. Yo. Y nos olvidamos que antes que tu yo hay un yo más grande que dice, yo soy. Aleluya. Amén. Estamos viendo hogares destruidos en la iglesia, los mismos hogares que eran considerados modelos de moralidad, estabilidad, están comenzando a resquebrajarse. Nuestra propia honestidad y lógica nos obliga a mirar el mandato del apóstol Pablo. El que piensa estar firme, dice Corintios, mire que no caiga. Eso está en 1 Corintios capítulo 10, verso 12. Si los que trabajan en el slide me ponen la Biblia aquí, por favor, en la pantalla. 1 Corintios 10, 12 dice eso. El que está firme, mire que no caiga. Esto es como aquel que se casó hace 5, 10, 15, 20 años, 30. Y dice, se me acabó el amor. Entonces nunca estuviste enamorado. Porque el amor nunca deja de ser. Si te enamoraste, vas a estar enamorado hasta que la muerte lo separe. Y el amor de Dios nunca deja de ser. Dios te ama. Pero la pregunta es si tú amas a Dios. Porque si tú amas a Dios, entonces amas su palabra. Y la palabra de Dios causa un beneficio en nosotros. Un beneficio de salud, un beneficio de bienestar, un beneficio de confianza, de fe, de ser un mejor padre, una mejor madre, un mejor abuelo, un mejor tío, un mejor hermano en la fe, de cómo saber criar a tus hijos, de cómo saber hablarle a tu esposo, a tu esposa, de cómo honrar lo que Dios te da. A veces yo no entiendo a la gente que habla mal de este país, pero vive en este país. No entiendo. Eso se llama conveniencia. No te gusta, pero estás. Es como la persona que habla de su jefe o de la empresa que le está dando de comer. No, es que este jefe no lo soporto. Ah, pero si te dan layoff, por favor no me despida, pero recuerda que lo que sale de tu boca, Dios lo oye. Entonces, si hay cosas que no nos gustan, hay un Dios que es justo. Es que este trabajo no reconoce mi trabajo. Pues pídele a Dios que te ayude para que te promuevan. Pero no hables mal. Si algo no te gusta, no hables mal. Llévaselo a Dios. La Biblia dice que nos tenemos que soportar unos a otros. Cuando tú vas al trabajo, vas a ver cosas que no te gustan. Pero tienes que pedirle a Dios que te dé paciencia. Porque por ese trabajo está comiendo tu familia. Amén. Y ese trabajo Dios te dio la oportunidad. Quizás Dios te puso ahí para que seas luz y no tinieblas. Pero para hacer luz hay que acercarse al candil que emite la luz. Y por eso venimos a la iglesia. La iglesia no debería ser una carga o un peso o sentirme que me aburro en la iglesia. Cada vez que usted viene a la iglesia tiene la oportunidad no solamente de aprender, no solamente de adquirir sabiduría, sino de ser una mejor persona.
¿Para qué, pastor? ¿Para qué? Para que el día que usted salga de ese cuerpo pueda estar en la presencia de Dios. Pero pastor, si yo creo, ¿necesito venir a la iglesia? Sí necesita venir a la iglesia. Porque al venir a la iglesia usted va a saber cómo dirigir su vida, cómo administrar su tiempo, cómo administrar su familia, cómo administrar a su hogar, cómo hablarle a sus hijos. ¿En qué usted está fallando? No crea usted que es una esposa infalible. No cree usted que es un esposo infalible. No cree usted que es un padre infalible y modelo. Porque dice Corintios, el que está firme, mire que no caiga. Cargamos muchas cosas en el alma y en el espíritu. Maldiciones generacionales. Muchos venimos de hogares disfuncionales. Padres que tenían un vocabulario horrible. Que tomaban, que fumaban, que drogaban, que maldecían, que practicaban brujería. Y ahí nos criaron. Eso se pega en el alma y en el espíritu. Aunque usted lo rechaza, inconscientemente lo practica. Porque tiene reacciones o las mismas reacciones que tenían sus padres. Y usted dice, ¿por qué actúa así? Se da cuenta que está mal, pero no puede cambiar. Pero sí puede cambiar si deja que Jesucristo reine en su corazón. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Muchos cristianos se frustran porque aceptan a Jesucristo, pero no dejan que la palabra haga el trabajo. Pastor, pero ¿por qué uno, si va a la iglesia, tiene que cambiar? No, uno no cambia porque viene a la iglesia. Uno cambia porque recibe a Cristo en la iglesia, que es diferente. La iglesia no cambia a nadie. No, es que yo no quiero ir a la iglesia porque ahí me van a cambiar. No, hermano querido, la iglesia no te va a cambiar. El que te va a cambiar es Jesucristo, porque encontraste a Cristo en la iglesia. Esa es la diferencia. Dígame usted algo en esta mañana y sea verdaderamente sincero. ¿Usted cree que es mejor estar con Cristo que sin Jesucristo? No hay una experiencia suficiente a través de la televisión, de la radio, de su propia familia, de sus vecinos, de sus hermanos, de sus primos, que viven como ellos quieren. ¿Y cómo están? ¿Cómo están? Una hermana y un hermano que ya se están divorciando, unos sobrinos que ya agarraron por el camino de la droga, otro que está preso, otro que está muerto, aún sus propios padres quizás ya con 30, 40 años de casados ya están empezando a divorciarse. ¿Y sabe por qué? Porque no basta, no alcanza, hermano, no alcanza solamente con creer en Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios. Creer en Dios es fácil. En toda América Latina la gente cree en Dios. ¿Usted cree en Dios? Sí, sí, pastor, yo creo en Dios. ¿Pero cómo viven? Van y se compran un 24 de cerveza. La gente que solamente dice creer, le da lo mismo venir a la iglesia que ir al brujo. No, vaya ya con San Juan a que lo santigüe. Vaya ya con aquel que le lea las cartas. Y también ya, y ya vaya también por la iglesia. En alguna de tres, una le va a pegar. Bueno, le pegó, porque si llegó a la iglesia, ahí le pegó. Porque el que puede deshacer cualquier mal que haya en nuestro ser o en nuestra familia, se llama aquel que es Jesús. Y fue a la cruz del Calvario. Y por su sangre perdonó nuestros pecados. Amén. Amén. Ahora mire. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7 dice, los hebreos enseñaban a sus hijos a amar. Diga, amar a Dios. Desde el hogar, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. Es decir, ellos les enseñaban a sus hijos desde que nacían a amar a Dios. Hoy en día, lo primero que le dan los padres a sus hijos es un celular, un iPad. ¿Sabe quién son las niñeras de los niños? El televisor. Dora la exploradora, Barney hace 25 años atrás, los Maple,
Y déjeme decirle que si usted se pone a mirar la televisión juntamente con sus hijos, por más inocente que sea un programa, usted va a descubrir que subliminalmente hay algo malo. Porque este mundo está contaminado, donde sea. Lo que compre, lo que vea, está contaminado. No porque Dios lo contaminó, sino porque el Dios de este siglo, con D minúscula, llamado Satanás, ha contaminado el mundo. El hombre o el ser humano, con tal de poseer y de tener, no le importa quién arrastra. Entonces hoy en día las familias modernas, el televisor, el iPad, el teléfono cuida a sus hijos. Y ahí están los niños que ya parece que se lo van a meter aquí en el cerebro. Y los padres, dale al niño el teléfono para que no moleste. Y al padre dale el control para que se siente. Y a la madre dale otro teléfono para que hable. Entonces cada uno está en un mundo diferente. Y la pregunta es, ¿dónde está Dios ahí? Instruye al niño en su camino para que cuando llegue a viejo no se aparte de él. ¿Sabe qué privilegio criar a sus hijos en el Evangelio y usted darle el ejemplo? ¿Sabe la bendición que recibe usted cuando ve a sus hijos orar en el cuarto de su casa o los ve entrar a la iglesia y ellos empiezan a orar con una fe más tienen ellos fe que la que tiene usted? Dice, gracias Señor, porque están aquí o están en mi casa y están buscando y están adorando. Usted debería sentirse honrado si eso está pasando. Y si no está pasando, lo puede lograr. A veces nosotros queremos guiar a otros cuando nosotros no hemos llegado. A veces su familia, usted la invita a la iglesia, pero te invito a la iglesia, pero ella dice, no, para ser como este mejor no voy. Y si le digo al pastor, menos. Así que ni me paro por ahí. Tenemos que hablar a cara descubierta en esta mañana. Y a veces no somos lo que mostramos ser. Y a veces decimos lo que no practicamos. Y nuestra familia es la primera que nos filtra nuestras palabras. Cuando usted le dice a su esposo o a su esposa, a sus hijos, busca de Dios, asegúrese que usted está buscando de Dios. Porque lo primero que va a salir es el ejemplo, el testimonio. Y si nosotros no somos buen testimonio, entonces nuestras palabras no surgirán ningún efecto en la persona que la escuche. Porque tenemos que guardar nuestro testimonio. Entonces dice, instruye al niño en su camino. Y desde pequeño ellos les empezaban a enseñar lo que se conoce como la Torá. Los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Deuteronomio. 5 libros. Y ahí les empezaban a enseñar la ley, de cómo deberían de adorar a Dios, de que tenían que santificarse, de que tenían que hacer sacrificio. ¿Por qué? Porque ellos sabían que no iban a durar toda la vida, pero que si transmitían la fe, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, iban a seguir hablando de Dios hasta el día de hoy. Por eso es bien importante, hermano, administrar la fe, administrar el Espíritu Santo, administrar las cosas de Dios. ¿De qué le sirve al hombre que ganara el dinero de todo el mundo y perdiera su alma? Hay gente que trabaja 40 años y después vive 10 en el médico. Hay gente que se mata trabajando y se mueren y sus hijos en 2 patadas venden todo y se acabó todo. Ahí está. ¿Ah? Y hizo todo eso por su familia. El pensamiento estaba bien, pero la ejecución muy mal. ¿Sabe por qué?
porque descuidaste lo otro. Los padres que son permisivos. Hay padres que todo le permiten a sus hijos. Ay, el niño se cae, el niño quiere ahí dáselo. ¿Y sabe lo que está haciendo? ¿Sabe lo que está criando? Mejor me callo. Pero cuando usted es permisivo con sus hijos y cuando llega a la edad de adolescente, a la edad de adulto, le va a dar serios problemas. Es como, ¿por qué nosotros, los pobres, ojalá haya algún rico aquí, porque déjeme que le pida una ofrenda, pues somos pobres de dinero, no pobres de espíritu, somos pobres de esto, ¿no? Pero no sé por qué nosotros los pobres nos gusta comprar la ropa de marca. Ay, me compré unos Nike. Me compré una cartera Gucci. Pero imagínate, te compraste una Gucci para andar con $5 en la cartera. ¿De qué sirve una Gucci con $5? O unos Nike. En estos días me dijo un hermano, estos Nike valen 400. Yo no me compro unos Nike de $400. No los voy a tener que usar porque se van a ensuciar. A veces nosotros compramos cosas de marca pensando, usted no va a comparar unos Nike, pastor. Pero si en el Walmart hay unos de $10 y cumplen la misma función. ¿Ah? Entonces usted cría a sus hijos y le compra ropa de marca. Y le compra Gucci, le compra Nike, y le compra todas las marcas que hay en el mercado. Y entonces cuando usted no le pueda comprar de marca, ahí va a ver. Pero mira, vamos a aquella tienda. Usted no le va a hacer entender. Porque lo acostumbra a comprarle cosas de marca. Pero si usted le compró cosas de $1 y de segunda, y un día puede comprarle uno de marca, entonces va a valorar. Amén. Y a veces nosotros somos así. Pensamos que dando todo estamos haciendo un bien y estamos haciendo un mal. Le da todo al trabajo, le da todo a lo que esté haciendo y se descuida espiritualmente, moralmente. Viene a la iglesia y no siente nada. Déjeme decirle algo que no alcanza con un día venir a la iglesia, no alcanza. Usted no puede cambiar en una hora de enseñanza lo que lleva practicando por 30 años. No puede. Usted no puede dejar sus hábitos malos con un día que venga el culto. Somos seres humanos de hábitos. Hay gente que no viene a la iglesia porque le gusta dormir. Y entonces un día va a sonar la trompeta y no la va a escuchar. Y va a venir a la iglesia y no va a haber nadie. ¿Y qué pasó? Pues se fueron. Porque un día va a sonar la trompeta. No se alarme por esto del virus. Esto no es nada. Van a pasar cosas peores todavía. Y un día sonará la trompeta y Cristo levantará su iglesia. A los redimidos de su nombre. A los que creyeron en Él. A los que aguantaron frío, hambre, palo, persecución, señalamiento. A eso va a levantar. A esos que no se avergüenzan del evangelio. Aquellos que entienden y comprenden que sin Dios no van a ninguna parte. Amén. Amén. Denle una alabanza a Jesús. Amén. La importancia de la instrucción, diga instrucción. La instrucción es la que nos direcciona hacia un objetivo claro y definido en la vida. Por ello la palabra de Dios lo declara en Proverbio 22:6, cuando dice instruye. Usted viene a la iglesia a ser instruido para llegar al cielo. ¿Existe el cielo, pastor? Claro que existe. ¿Existe Jesucristo? Claro que existe. ¿Existe el mal? Sí. ¿Existe Satanás? También. Por eso vengo a la iglesia, para que a través de la palabra
mi vida pueda empezar a cambiar. Empiece a hacer ajustes, cosas que no están bien, que no ayudan, que no edifican, que te hacen daño a tu familia, a tu cuerpo. Pero pastor, ¿qué de malo está tomarme un trago? Pues te vas a poner ebrio. Ese es el problema de tomar. Pastor, un cigarrito, ¿qué mal? Se te van a poner los pulmones negros como esto que está aquí. Yo no sé si a usted le agrada, pero se escucha desagradable cuando una persona tiene un vocabulario soez, que habla maldiciones, que lo que sale de su boca son escorpiones y serpientes. Se escucha mal. Imagínense niños de 2 años, cuando en un hogar no vive Dios. Los padres le celebran a sus hijos cuando están empezando a caminar y hablar, y antes de decir mamá o papá dicen una grosería. Ay, mira lo que dijo el niño, qué bonito. Y tremenda grosería que dijo. En estos días parece que un reportero haciendo una entrevista por allá por Miami. No sé si alguno la vio. La pusieron ahí en Facebook. Y estaban entrevistando a 3 personas. Entre uno de ellos hizo una alusión acerca del papel higiénico y dijo una grosería. Y el reportero se dio vuelta enseguida y siguió hablando con el otro. Y el hombre lo dijo normal, porque en el vocabulario de él eso es. Y entonces los niños se crían así, cuando ya llegan a la edad de adolescencia o adultos, y usted le dice, no hables así, pero fue lo que le enseñaron. Por eso la iglesia es importante. Porque Dios no solamente cambia tu corazón, cambia tu ser, tu manera de vivir, de hablar, de pensar. No es ser religioso, es ser cristiano. Hablar como habló Cristo, tener paz en el corazón, tener la capacidad de bendecir al otro con lo que tienes, de orar por el otro aunque no sea tu pariente. La Biblia sabe que enseña y dice, ¿de qué te sirve hacerle el bien al que conoces? Tú no le puedes hacer solamente el bien al que conoces, sino también al que no conoces. Tienes que bendecir a aquel que no conoces, tienes que orar por aquel que no conoces, tienes que visitar a aquel que no conoces. Por eso usted va a encontrar en la Biblia que dice el Señor, tuve sed y me diste de beber. Tuve hambre y me diste de comer. Fui forastero y me recibiste. Mire, hermano, entienda esto, aunque tenga papeles y hable inglés. I'm American citizen, pastor. Oh, yes, me too. Pero seguimos siendo extranjeros. Entonces estamos bendecidos. Porque llegamos a una tierra que no es nuestra y Dios nos recibió. Y nos permitió estar aquí. Y nos permite estar aquí. Y por eso tenemos que bendecir. Y cuando venimos a la iglesia, venimos para que el Señor nos enseñe a bendecir tu vida, a bendecir tu hogar, a bendecir tu matrimonio, a bendecir tus hijos, a ministrar tu tiempo, a dejar que Dios sea una parte importante en tu vida. Cuando usted saca a Dios de su vida, lo que va a entrar es desgracia. Va a entrar muerte, va a entrar soledad, va a entrar enfermedad. Hay gente que está alarmada hoy, hay gente que ni siquiera la mano quiere dar, el virus. Usted no tenga miedo por dar la mano. Cúbrase con la sangre de Cristo cuando va a dar la mano y nada le va a pasar. Cuando usted conoce la Escritura, porque la lee, porque la practica, usted sabe que la sangre de Jesucristo tiene el poder para deshacer cualquier mal que pueda venir a mi ser. Eso dice la Escritura.
Imagínense cómo es nuestra mentalidad y cómo es Dios. En los tiempos de Jesús es como la epidemia que está ahora. Un leproso era aquel que tenía una enfermedad que era como un cáncer que le comía sus carnes y se le caían. Su carne supuraba, tiraba un hedor horrible y nadie se le podía acercar. Es más, cuando ellos andaban entre la gente decía, soy leproso, soy leproso. Nadie se les acercaba. Es más, los separaban del pueblo. Y se tenían que presentar al sacerdote cada ciertos días y el sacerdote debía de mirar si estaban limpios o no para declarar que estaban limpios. Jesús caminando por ahí se encuentra con 10. Existe, vive poco tiempo. Hay gente que me ha preguntado a mí, pastor, ¿usted se pinta el pelo? Yo no me pinto el pelo. Y tengo 53 años. Pero sé lo que dice la Biblia. Que la gloria de Jehová resplandece en el rostro de los santos. Y que si tú honras a Dios, tranquilo que Dios te da mucha vida. Porque dice la Biblia que Él cuida hasta uno de tus cabellos. Esa es la clave del éxito espiritual. Buscar a Dios. Imagínense que usted se levanta para ir a trabajar y se levanta temprano. Pero cuando hablamos de Dios, ¡ay, tengo sueño! Si a usted le dice el médico, necesito que esté... ¿Cuántos han ido al médico y han tenido la experiencia de que el médico le dice, vengan ayunas? ¿Lo ha hecho o no? ¿Verdad que sí lo ha hecho? ¿Y por qué lo ha hecho? Porque el médico le dijo, no, es que es el médico, es la ciencia, pero Dios también dice que nosotros tenemos que orar y ayunar. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted ora, cuando usted ayuna, cuando usted lee la Biblia, cuando usted se congrega, no solamente Dios lo bendice, sino que la salvación entra en su cuerpo, en su alma, y Dios resplandece en usted. Amén, amén, amén. Ya para culminar. Administre su vida espiritual. No se descuide. Ponga entre sus prioridades la iglesia. Ponga entre sus prioridades aprender de Dios. Ya dentro de unos meses vamos a lanzar un programa aquí en la iglesia, donde vamos a hacer una iglesia en su casa. Y si usted está dispuesto a aprender de la palabra de Dios, vamos a ir a su casa. Estamos preparando líderes para que vayan a su casa y le den estudios. Y usted puede aprender de Dios y aceptar a Dios y crecer en Dios y vivir para Dios. ¿Sabe, hermano? Cuando usted deja entrar a Dios a su casa, su vida se empieza a acomodar. Yo he visto muchos testimonios de personas que vienen destruidas a la iglesia, con hogares destruidos, con vicios, con enfermedades, y Dios los restaura y los sana y los limpia y los restablece. Si Alcohólicos Anónimos funciona, si el programa para drogadicción y desintoxicación funciona, si la consejería funciona, ¿cuánto más no va a funcionar Cristo, el que resucitó entre los muertos? Haga de Dios parte de su vida. No solamente suba un nivel más. Yo sé que usted cree en Dios. No, pastor, yo creo en Dios. Yo sé que usted tiene la Biblia, pero ¿cuánto tiempo la lee? ¿No cree que por abrir el Salmo 23 o 91 va a estar protegido? No lo protege no lo protege tener una Biblia en su casa. Eso es si la palabra que está en la Biblia, usted la vive. Esa es la diferencia. Que lo que dice aquí usted lo cree y lo practica. Entonces sí lo protege. La Biblia lo va a proteger sin usted tener Biblia.
Porque usted no lleva la Biblia plasmada en un papel, usted lleva la Biblia dentro de usted. Por eso usted cuando recibe la palabra la tiene que mascar, la tiene que digerir. Dice que la Biblia que la palabra entrará en nosotros y habitará. Entonces cuando la palabra vive dentro de usted, usted es una Biblia caminando. Y ahí lo va a proteger. Por eso es importante administrar el tiempo. Dios dio 24 horas y 7 días y 365 días al año. Así que 8 por 3, 24. Si el día tiene 24 horas y tengo 8 horas para trabajar y 8 horas para dormir, quiere decir que me quedan 8 horas más. Y de esas 8 horas yo tengo que sacar tiempo para Dios. Para orar, para leer, para dejarme ministrar, para venir a la iglesia, para hacer cosas para Dios. Porque si yo hago eso, entonces mi vida irá bien. Dios me va a ayudar, me va a proteger, me va a dar sabiduría. Habrá paz en mi hogar, en mi matrimonio, mis hijos. Practique la administración del tiempo y deje que Dios entre en su tiempo. Cuando nos invitan a la iglesia o nos hablan de Dios, lo primero que la gente dice, escuche esto y ya con esto termino, no tengo tiempo. Pero cuando la gente necesita de Dios, quiere que Dios lo atienda enseguida. Y ahí está el problema. Porque Dios te va a atender, pero vas a tener que esperar tu tiempo. Porque así funciona esto. Por eso es bien importante buscar de Dios constantemente, para que Dios conozca que estás ahí. Y a tu necesidad Él va a responder. No se frustre si usted oró y Dios no lo respondió, sino que tiene que tomar su tiempo. Porque Dios nos dio mucho tiempo que no lo aprovechamos, que lo usamos como nosotros quisimos. Le dije, la ley del yo es mi vida, es mi cuerpo, él es mi familia, hago lo que quiero. Oh, sí, es verdad, el libre albedrío. Podemos hacer con nuestro tiempo lo que nosotros queramos, pero si nosotros le damos nuestro tiempo a Dios, entonces Dios nos dará de su tiempo. Y ahí es donde entra la bendición. Administre el tiempo, administre su vida espiritual. Entre su vida diaria, entre su vida semanal, ponga a Dios en su vida. Tengo que ir a la iglesia, tengo que congregarme, tengo que entrar en el estudio bíblico, tengo que orar. Que la oración no sea una carga, sino que sea un tiempo para hablar con Dios. Haga tiempo para hablar con Dios. No rezar. Rezar es un monólogo que le enseñan. Le enseñan a rezar el rosario, el Ave María. No. Eso no dice la Biblia. Eso está en los libros apócrifos. No, orar es hablar con Dios. Es que no sé, llámelo por su nombre, se llama Jesús. Explíquele cómo se siente y téngalo por seguro que Él le va a hablar. Y le va a decir, hija, esto es así. Hijo, esto es así. Lo va a instruir. Quizá no lo enseñaron. No es culpa suya. Viene de un hogar disfuncional, no es culpa suya. Viene de una familia que no era cristiana, no es culpa suya. Pero ahora que llegó a la iglesia, tome la instrucción. Déjese guiar, déjese instruir. Crea la palabra, practique lo que dice la Biblia. Busque a Dios con todo su corazón y usted verá los beneficios que Dios traerá a su vida y a su familia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dale una alabanza fuerte a Jesucristo. Dale una alabanza fuerte a Jesús. Póngase de pie en esta mañana.